Listo, ya. Ok, voy a volver a compartir la pantalla y te muestro. Listo, mira, este es mi correo, Julie. ¿Listo? Aquí está. Este es el reenviado del Instructional Design. Como te das cuenta, no tiene adjunto. Si tuviera adjunto, estaría con este clip, ¿sí? Mira, te muestro. Igual. Yo lo abro y queda únicamente atentamente Julie y no llegó nada, ¿ves? Ay, Dios mío, pero a mí me parece como... Y luego, si tú te das cuenta, en la bandeja de entrada, está Julie, luego Diego, Sergio, Sí, Jorge, no estoy. Mónica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no está el documento. Ni siquiera en estos días tampoco. No, porque ¿Listo? yo estaba casi segura que se lo había enviado esa noche, o sea, después de que tú me dijiste que no te había llegado sin... En adjunto. Ajá, yo Yo lo no volví a sé si de enviar. pronto lo enviaste a M. Rojas, que acuérdate que no está activo. Sí, no, profe, yo lo envié a María Jimena. O se te quedó sin enviar, no sé, mira, ¿quieres que está? Está el que llegó sin adjunto, pero de ese mismo día no hay absolutamente nada más. ¿Ok? María Jimena R, ¿es que es? María Jimena. @gmail. ¿Listo? María Jimena R. Ok. Bueno, hoy se conectó primero Nidia, entonces vamos a hacer una revisión de los diarios de campo con la posibilidad de empezar a analizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Encontraste la pregunta? How does a change of methodology to deviate impact? Ok. Voy a ponerla a este lado. Listo. Entonces, como hablábamos la vez pasada, ¿sí? Ya hacemos eso ahorita con ustedes, Julie y Linda, ¿listo? Con los datos que ustedes tengan, que podemos empezar a identificar, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son las palabras claves de esta pregunta? Por un lado, a change of methodology, ¿sí? The task base, ese es uno. Obviamente vamos a buscar un impacto ¿en qué? En la motivación para aprender y específicamente, pues inglés, ¿listo? Entonces la semana pasada hablábamos de que unas indicaciones de que los estudiantes podían estar motivados, por un lado era ¿qué? ¿Me recuerda? ¿Nadie? Class participation. ¿Qué más? Diego, ¿te acuerdas? ¿Qué otra cosa hablamos de tu proyecto ya que llegaste? ¿Qué otra categoría grande podíamos sacar? El cumplimiento de las tareas. Ok, ¿qué más? Colaborativo. Señor. Trabajo colaborativo. Ok. ¿Qué otra cosa? mm, Que participen en clase, ya lo tenemos, Linda, class participation. ¿Sí? Y en este class participation podríamos meter bueno, no, depende, porque puede que el estudiante participe, pero no necesariamente en inglés. Y otro habíamos dicho use of language. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que empezaba a incluir en su vocabulario palabras o expresiones en inglés. ¿Sí?
que de pronto antes de implementar esta metodología pues no se daban, ¿listo? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que hacer cuando analiza los datos, fijarse en la pregunta de investigación, ¿sí? Y como que, ¿qué cosas podrían estar relacionadas con nuestra pregunta? Ese es, digamos, que un primer boceto que uno hace. No es que yo vaya a forzar los datos a que yo tengo que encontrar participación en clase, a que yo tengo que encontrar evidencias de trabajo colaborativo, porque puede que eso no las esté evidenciando. Pero los datos me dirán si de pronto yo estoy aquí dejando por fuera entre mis expectativas, ¿sí? Lo que yo tengo, en lo que yo espero encontrar, de pronto dejé por fuera otro aspecto que los datos sí me dicen, ¿listo? Entonces hablábamos que una de las condiciones era que estuviera muy detallado, en este caso, el diario de campo, ¿listo? Te iba a preguntar, Nidia, si ya aplicaste la encuesta de estas preguntas que me enviaste, la entrevista, perdón. No, señora. ¿Y cuándo lo piensas hacer? Pues es que la profesora nos dijo que primero la enviábamos y se nos daba la aprobación y ahí sí la aplicábamos. Y hasta ahora me la envían. Pues ya hemos enviado otras, pero la profe nos dijo que no. Yo les había enviado otras, las habíamos corregido. Esa era No, la idea. no, señora. No, nos dijo que, nos contestó diciendo que pues que efectivamente esas preguntas hacían, nos enfocaban a la clase actual, o sea, a mi clase y no a la del profesor. Pero entonces no se habían corregido. Sí, no, la del Creo profesor. que planteáramos otras y que la enviaran. ¿Y por qué me las envían hasta ahora? Si ven que es que ustedes están súper atrasados en eso, ya era para que ustedes hubieran aplicado una encuesta, una entrevista. Porque se supone, listo, Julie, ya miro, porque se supone que ustedes van a aplicar dos, una antes y una después, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuándo van a aplicar la otra? Listo, ya llegó Julie con el archivo adjunto. ¿Ven? Y es que a mí me parece que nosotros habíamos corregido unas, pero bueno. Entonces, teacher select some students and ask them about personal information, such as, así empieza la clase. Name, preferences, people with whom they live, among others. So the topic is daily routine. The first student can be observed that he was distracted. For that reason, he did not answer the question. The teacher repeats again and easily answers his name. But when she has questions about the daily routine, ok, por ejemplo, aquí yo diría, ¿cómo le ayudó a la profesora? ¿Aló? Sí, profe. ¿Cómo Sí. le ayudó la profesora? No tengo nada más de ese diario de campo. Miren. Ya les había dicho que corrigieran ese formato de la tabla, porque mira, aquí pareciera que hubiera más, pero mira, no me deja ver. Ay. Y ese tiene varias hojas. Por eso. Y ahí no me deja ver absolutamente nada. Miremos el Field Notes 2. Ah, ese era El número 1. Field Notes 1. ¿Ese es el que están viendo aún? No, ya no estamos viendo la pantalla. Ay, Dios mío. Bueno, yo hice las anotaciones, fue en el 2, qué tonto. Pero bueno, igual tampoco creo que se ven. Es este. Y si le compartimos el archivo de Google Docs, ¿no? Pues no sé, o sea, lo que necesiten hacer. Miren, este es el Field Este es Notes 2, supuestamente.
donde el tema es present continuous. Aquí era donde yo estaba anotando, claro, ustedes no estaban viendo lo que yo estaba escribiendo. Entonces, how does a change of methodology to TVL impact on students' motivation to learn English? Lo resaltado es lo que, la clave de la pregunta, ¿sí? Lo que yo tengo que empezar a buscar en los datos. Entonces, en una primera clasificación, por decirlo de alguna manera, dijimos, bueno, puede haber esto, puede haber esto, puede haber esto, puede haber esto. Pero como les decía, no es forzar los datos a que quepan en esas categorías, sino los datos son los que nos dicen qué categorías emergen, ¿sí? Porque puede que yo no vea absolutamente nada de eso, ¿no? Y vea, pero sí vea otro tipo de cosas que hacen que el estudiante muestre motivación. Entonces, usted dice que es de 90 minutos presente continuo. The class started with the teachers greeting to the students and vice versa. This session started with a video about the weather and the appropriate clothes. For each season, the purpose of this activity was to know the necessary vocabulary for the session. The teachers threatened the learning writing the words on the board and help of educational material as with the stamps. Students enjoyed the video and asked the teacher to see it for the second time. The teacher explained the new vocabulary and students repeat the pronunciation. Also, activities such as matching short text with an image and comparative word were also proposed. Students could help others since they should. Y hasta ahí llega. Sí, no hay nada más. Así, difícil. Ya, denme un segundo, Entonces, profesora, ya le voy a compartir. Arregla lo otro y entonces voy a empezar aquí. Linda, ¿ya tienes las evidencias? ¿Aló? Hola, Linda, ¿ya tienes las evidencias? No, teacher. We didn't have. ¿Nada? No. He's still writing. But, I mean, anything, pantallazos. ¿Ya aplicaron una entrevista? No, mira, teacher, es así. Mira, los pantallosos los tenemos que fueron los que enviamos por el Instructional Design, ¿sí? ¿Qué pasa? No sé. Te voy a ser sincera. Nosotros nos confundimos y no sé por qué pasó, cómo nos confundimos y pensamos que el análisis tenía que ver en la descripción de las entrevistas. No sé, o sea, no sé cómo. ¿Cómo? Estábamos confundidos y pensábamos que para hoy teníamos que presentarte el análisis de las entrevistas. Entonces, en eso es en lo que está trabajando en este momento Carlos. No el análisis, pero tienen, por ejemplo, una entrevista, tienen... Sí, la entrevista la tenemos y Carlos la está terminando en este momento, entonces yo le voy a decir que la deje donde está para que usted la mire. Pero espérate, pregunto. ¿Tienen la transcripción o algunas apartes de la entrevista que ustedes hayan considerado importantes? No, o sea, en el momento nosotros, Carlos hizo la entrevista a un grupo de estudiantes y él ya pues él ya escribió, le acabó de enviar al correo las entrevistas que alcanzó a tomar. Entonces en total fueron 14 preguntas, de las cuales se pudo nada más realizar 7 preguntas por falta, 7 preguntas, ¿no? Todas, no, me dice que todas. Se alcanzaron a hacer todas las preguntas a una determinada cantidad de grupos. Ok, acuérdale a Carlos, porque no me ha llegado, acuérdale a Carlos que me envía el correo personal. Al personal. mariajimenare@gmail, porque no me ha llegado, mariajimenare@gmail. No es porque yo no quiero utilizar el institucional, pero es que no lo activaron. Sí, profe. Sí, ya se lo está enviando. Entonces yo por eso quería hacer una pregunta. O sea, aparte de lo que le hemos enviado en el Instructional Design, nosotros tenemos que hacer otro análisis detallado sobre
no sé, o sea, aparte del instructional design, otro análisis detallado que no sea el de las entrevistas El también. instructional design es una cosa, o sea, el instructional design es como ustedes le están contando a los lectores que planearon las clases. Ya. Ahí no están analizando datos. Y ya, claro, esto me acaba de llegar, el instructional design me acaba de llegar, entonces pues obviamente no lo he leído, no sé Claro. cuántos tienen que corregir, ¿sí? Ujú. Pero el instructional design me cuenta, o sea, da cuenta de cómo ustedes planearon la clase. ¿Listo? Primero, pues teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Queríamos que los estudiantes aprendieran esto y esto, más obviamente en su caso la autonomía, ¿cierto? Ujú. Basado en esos objetivos, ustedes diseñaron una implementación, o sea, ustedes implementaron unas estrategias, que en este caso fueron unas actividades a través de una plataforma, y esas actividades tenían cierto tipo de características. Imagino yo que ustedes ahí en el Instructional Design explicaban qué tuvieron en cuenta para diseñarlas, de lo que ustedes me habían contado que iban a escribir, que dedicaban algunas sesiones presenciales para familiarizar a los estudiantes con la plataforma, ¿cierto? Ujú. El diseño y aplicación de esas actividades. Hasta Sí, ahí, señora. o sea, ahí ustedes no tienen datos. Ustedes hasta Ajá. ahí, obviamente en el Instructional Design yo les dije, ustedes pueden poner pantallazos. No Ok. de todas, ¿sí? Porque esto es otra cosa. Bueno, yo les voy a poner aquí que pongan solo ejemplos, o sea, no es necesario poner todas esas que ustedes me pusieron, ¿sí? Ajá. Sino, por ejemplo, exacto, the following screenshots illustrate the setting of the website, ¿sí? Entonces, pues no es necesario poner todos los 10 o 20 screenshots, sino 2, Sí, eso fue lo que hicimos. ¿sí? Ujú. No, aquí hay hartísimos. No, o sea, no pusimos todos, es decir, pusimos cierta cantidad nada más. Hay como 10. Entonces, eso se puede acortar porque es simplemente como eh, es una muestra, ¿sí? Ujú. O sea, aquí no vamos a analizar absolutamente nada. ¿Mm? ¿Listo? Sí, señora. Ahora, luego si viene el capítulo de análisis de datos, en el que ustedes tienen unos instrumentos, tienen entrevistas, que creo que van a ser 2, o van a dedicar una sola entrevista para hacer el tipo, creo que habíamos quedado en eso, ¿no? Una sola entrevista, Sí, donde señora. incluyen preguntas de antes y después porque ustedes ya acaban la estrategia. O sea, ustedes Sí, señora. ya no hay vuelta atrás, o sea, ya acabaron toda la intervención, ¿sí? Sí. Ujú. Listo. Tienen entonces esas entrevistas, Sí. tienen Students Artifacts, o ¿cómo fue otra cosa que lo llamamos? Julie, ¿te acuerdas que yo te di otro nombre para que los buscaran? Physical instruments. No, Physical instruments. Physical Instruments, no puede ser. No, teacher. Ay, ¿dónde? Teacher. Yo asumo que eso ya ustedes lo tienen claro, pero bueno. Ujú. Students Artifacts y creo que habíamos dicho Teacher's Log. Lo del Teacher's journal, log. sí. Yes. Teacher's note. Pero eso es otra cosa, ojo. Yo estoy hablando que ustedes tienen 3 instrumentos. Entrevistas por un lado. Los pantallazos de la El plataforma. journal del profesor, el No, diario del Journal profesor. teacher, Julie, ¿no? escúchame. Julie y Linda, escúchenme. Esa es otra cosa. Tienen tres instrumentos de recolección de datos. Uno, entrevistas o Sí. una entrevista. ¿Listo? Ajá. 2, los pantallazos que los habíamos llamado Students Artifacts, o yo les di como 2 o 3 nombres más por los cuales podrían buscar esa teoría. Sí, que encontramos physical artifacts. Que Physical artifacts. esas Esa son es los otra. pantallazos Sí. de los foros donde los niños están participando, de las De actividades, los todo. talleres, de los quizzes. Exacto. Ajá. Y por otro lado, yo les decía, para mirar y validar esa información que estamos recogiendo de la autonomía, porque ya tenemos el punto de vista del estudiante cuando lo entrevisto, y estoy tratando de verificar esa información en la plataforma, estoy tratando de mirar si el estudiante sí entraba, hacía las cosas completas, las hacía bien o las hacía el último día que cerraba, ¿sí? Además de eso, tengo los journals reflexivos del profesor, donde el profesor cuenta
cómo hacía el proceso con sus estudiantes. Sí, desde el principio. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Son journals reflexivos, no es un diario de campo, o sea, no es lo que está levantando Diego y Nidia. Ah, ok, es que me estaba preocupando, pensé que era algo así por ese estilo, no sé por qué. Pensé que también teníamos que además presentar algo de eso. Tienen que hacer es un journal, un diario reflexivo, no diario de campo. Diario reflexivo del profesor, donde él cuente de manera narrativa. ¿Y cuál es la diferencia entre un diario de campo y un teacher's journal? El diario de campo es muy factual, ¿sí? Hay una descripción de los hechos que pasan en la clase y luego hay una columna aparte donde el observador puede hacer comentarios, ¿sí? Sí, Como señora. yo, no sé, observé que los niños participaban más que en otras clases, por ejemplo, ¿sí? Pero el diario reflexivo incluye de una vez las reflexiones, los sentimientos, los cuestionamientos que el profesor se hace con respecto a sus clases. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es crear un diario donde cuenten cómo fue todo el proceso, o sea, donde Carlos se siente a escribir, por eso es importante que se dividan este trabajo, ¿sí? Porque infortunadamente aquí, cuando se habla de datos, el que más trabaja es el que está encargado del Dando la curso, ¿sí? Porque ustedes no se pueden poner en la mente de Carlos a escribir un diario reflexivo, pero lo Sí, que claro. Carlos sí puede hacer para que en vez de que se esté allá mandando cosas a última hora de una entrevista, mande esas entrevistas a Julie y a Linda, ¿sí? Y que ellas las escuchen y empiecen a transcribir las cosas que consideran importantes. Listo, profe. Ahora que si tienen tiempo, transcriban toda la entrevista, que estoy segura que se van a encontrar muchos datos en eso, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, Sí, señora. profe. Entonces, Carlos, necesito que delegue esas funciones. Listo, yo ya hice la entrevista con mis muchachos, ahora Linda y Julie organizan esa información. ¿Listo? Ok. Mientras que Carlos levanta un diario, ¿sí? Listo, Y profe. ese diario incluye cómo percibe él el proceso y cómo percibe a sus estudiantes. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Profe, ya Carlos ya se lo envió al correo para que por favor lo mire. Entonces, ahora, si ustedes aquí tienen algo de análisis ya, pues perfecto. No, esto, o sea, ustedes no me pueden hacer todavía este análisis, porque ustedes no tienen los datos. O sea, tienen el dato. A ver, voy a compartir esta pantalla. En este momento lo que ustedes tienen se llama raw data. ¿Qué es raw data? Raw pues significa crudo, ¿cierto? Ajá. O en otras palabras, ¿cómo decirlo? Sin modificar, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tienen acá? Ustedes aquí no me están presentando la entrevista. Yo lo que espero aquí encontrar es entrevista número 1, ¿sí? Bueno, pregunta de investigación, obviamente. Ay, pregunta, ¿aquí están viendo la entrevista? Sí. Bueno, Sí, lo que señora. enviaron. Porque ustedes como, pues claro, con razón están corriendo, ¿sí? Y piensan que ya tienen que tener el análisis. Sí, eso fue lo que pensamos. No, si es que ustedes hasta ahora van a empezar a analizar las entrevistas. Sí, yo no les estoy pidiendo el capítulo todavía. Yo lo que espero aquí encontrar es un título que diga entrevista número 1. Carlos, ¿a cuántos estudiantes entrevistaste? Hola, profe, buenas noches. Fueron 26 estudiantes, ¿Alcanzaste a entrevistar a todos los 26? pero como lo habíamos hablado, por cuestión de tiempo, lo hicimos a manera como de focus group, entonces fue con todos los estudiantes al mismo tiempo. Es decir, algunos o la gran mayoría de ellos opinaron, pero pues opinaron para diferentes preguntas. O sea, no tengo como transcripción de
de la entrevista por cada uno de los estudiantes. Si es necesario, la podría hacer, pero lo manejamos así. Ok, entonces, es decir que tú tienes todos los 26 estudiantes, ¿cierto? No todos los 26 participaron. Quiero decir, o sea, estaban ahí, pero no todos hablaron, Sí, es ¿cierto? correcto. Ajá. Los que hablaron fueron los mismos de siempre, o sea, como que... Pues si O podemos sea, hablar de puedes... porcentaje, yo diría que participó más o menos un 60%, 70% del total. Bien, entonces a eso toca ponerlo en los instrumentos. Entonces tú vas a poner entrevista a grupo, ¿sí? Ajá. No fue digamos que no fue individual. ¿Mm? Ok, ajá. Lo que yo hice en ese archivo, profe, que le envié fue no tanto, pues obviamente una transcripción de la entrevista, sino más bien como un resumen, por llamarlo de alguna manera, de la entrevista. Es decir, realmente no estoy, en esta parte no estamos como analizando como las consecuencias o algo así de lo que ellos dijeron, Ujú. sino simplemente resumiendo sus opiniones respecto a cada una de las preguntas. Bien. Lo que pasa, Carlos, ustedes están viendo, ¿verdad? Sí, correcto. Listo. Lo que pasa es que cuando ustedes empiezan a analizar datos, van a tener que empezar a citar ejemplos de Ok, dónde encontraron eso. Entonces, por eso les digo que este no es su raw data. O sea, si yo digo en el análisis que los estudiantes, esto es un análisis, que aproximadamente 60 estudiantes respondieron que usaban el Internet cada día. O sea, ¿cuál es el ejemplo? O sea, ¿cómo sé que son 60? Que fue el 60%. Yo tengo que poner un ejemplo donde yo saque las palabras textuales de mis estudiantes. ¿Mm? ok. Entonces, pues no, profe, yo uso solo internet. ¿Qué dice acá? Un par de veces a la semana para tareas, pero el fin de semana lo uso para ver videos en YouTube. Ok. ¿Sí? O sea, por eso es que yo necesito el raw data. Entonces, tarea de esta semana. ¿Cuánto dura esa grabación? Más o menos unos 25 minutos. No es mucho. Entonces, me hacen el favor, se dividen, porque yo necesito, Carlos, que tú hagas otra cosa, que es el diario de campo. ¿Me estabas escuchando esa parte? El diario de campo, no, el diario reflexivo. ¿Me estabas escuchando esa parte? No, esa parte Linda tomó nota. Bueno, pero Linda ya te va a contar qué tienes que hacer. Pero Ok. básicamente necesito que le envíes a tus compañeras, a Linda y a Julie, la entrevista, el audio de la entrevista. No sé cómo lo grabaron, si lo grabaron video recording o solo audio recording. No, fue solo audio. Listo. ¿Y se escucha bien? Sí, se entiende bien. Perfecto. Listo, bien. Entonces, tú como líder del grupo en este momento le vas a decir, hola Linda, necesito que transcribas del minuto 00 al minuto 15, por ejemplo. Ajá. Julie, necesito que transcribas del minuto 15:01 al minuto 25. Ok. ¿Listo? Y necesito ver esa transcripción la próxima semana. Pero, Ok. además de eso, porque como ya estamos atrasados, porque nuevamente no podemos ver en sí la evidencia, ¿sí? Necesito que, teniendo en cuenta su pregunta de investigación que está acá, what is the effect of CALL supported by Web 2.2 tools on autonomous learning in an EFL context on fifth grade students at Colegio San Antonio María Clara? Yo necesito que de esa transcripción, yo propondría que lo hicieran en un Drive, donde todos pudieran ahí comentar, ¿sí? Ok. Pero, no, van a poner en el Drive luego. Cada uno, yo espero que ustedes tengan esa transcripción para el miércoles de esta semana, ¿sí? Ok. Envían eso, cosa que todos tengan el mismo archivo de la transcripción. O sea, luego Linda y Julie unen en un solo archivo toda la entrevista. Ok. ¿Está ahí claro? Y cada uno de ustedes individualmente se va a sentar, ¿sí?
y sin hablarse con el otro, especialmente Carlos y Linda, ¿sí? Ok. Cada uno individual va a mirar qué encuentra ahí. ¿No? O sea, en esa entrevista, ¿qué cosas pueden ustedes empezar a categorizar y empezar a unir que les hablan de que esta técnica tuvo un impacto en la autonomía del estudiante? ¿No? O sea, ¿cómo ustedes, entre comillas, miden la autonomía? Porque pues ya sabemos que no es medible, pero ¿cómo la perciben? O sea, ¿qué cosas, qué aspectos comunes pueden empezar? Y acuérdense que, como les decía de la clase pasada, esto lo vamos a hacer con códigos de colores, ¿sí? Sí. Entonces yo voy subrayando, así como estoy haciendo aquí, ¿sí? Hagamos de cuenta que esta es la entrevista transcrita que que ustedes hicieron ya con los estudiantes, ¿sí? Y entonces todo lo amarillo, por ejemplo, va a corresponder a una parte de la autonomía que la denominé tiempo dedicado al estudio. ¿Sí? Todo lo que esté en color azul lo denomina, porque, vuelvo y digo, no porque ustedes estén tratando de que los datos correspondan a unas precategorías que ustedes establecieron, no, sino porque en eso ustedes están evidenciando rastros que les dicen si hubo desarrollo de autonomía, ¿sí? O sea que Entonces, las evidencias serían a través de las citas de las respuestas de los estudiantes. sí, señor. Ok. Entonces luego con rojo van a poner todas las evidencias que estén conectadas con estrategias de aprendizaje, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Entonces hubo un estudiante que nos contaba que cuando él hacía estos trabajos en la plataforma, su estrategia para entender era que anotaba en su cuaderno, ¿sí? Mientras que el otro dijo, no, yo creé un glosario en mi computador, o luego de esto yo hablaba con mi papá en inglés, qué sé yo, o sea, estrategias de aprendizaje y práctica, ¿sí? En azul voy a poner todo lo que diga como, digamos, como estas herramientas mediaron ese proceso. Entonces, gusto por el Internet, ¿sí? Preferencia de actividades de video. ¿Listo? O sea, todo lo que ustedes vayan encontrando. Ok. ¿Por qué necesito que cada uno haga su análisis independiente? ¿Mm? Para tener varios puntos de vista. Puede que lo que vea Julie no lo haya visto Carlos. ¿Mm? Ok. Puede que lo que haya visto Linda no lo haya visto Julie, ¿sí? Y también puede que ustedes estén mirando cosas en común, entonces me van a reforzar la idea de que lo que están haciendo está bien, Ok. ¿sí? Entonces, por un lado, esa tarea les queda a ustedes con las entrevistas, que es lo que más me afana que empiecen a analizar, ¿listo? Una vez ustedes, o hagamos el ejercicio con las entrevistas, pueden ustedes hacer eso mismo con el diario reflexivo de Carlos. ¿Mm? Entonces, ¿qué cosas en ese diario salen? Puede que salgan cosas parecidas a lo que ya encontraron en la entrevista o nuevas cosas. ¿Listo? Ok. Y luego los Students Artifacts, que vienen siendo los pantallazos, nos van a servir más para evidenciar que los estudiantes sí estaban entrando, ¿sí? Que los estudiantes realizaban en su totalidad las actividades, ¿sí? Entonces, ese análisis es un poco más fácil de hacer, porque esa es como la evidencia Sí, que yo como voy a más poner. visual incluso. Exacto, que además de que yo escribí aquí que en la entrevista el muchacho dijo que sí le gustaban las actividades, bla, 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 y que entraba 3 o 4 veces a la semana, yo pongo un pantallazo donde evidencia que efectivamente ese estudiante entró muchas veces a la plataforma, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a triangular más y lo que vamos a necesitar más de análisis es las entrevistas y el diario del profesor. Entonces, una vez ustedes tienen por separado esa categorización, luego lo ponen en común y empiezan ahora sí a buscar las cosas que se parecen, para que luego ustedes armen unas 3 o 4 categorías, depende de lo que les salga,
grandes, ¿ah? Que pueden tener subcategorías. Entonces se dan cuenta que estrategias de aprendizaje, por ejemplo, es la categoría grande y que ahí van muchas subcategorías que ustedes mencionaron anteriormente, como, no sé, gusto por el internet o, bueno, qué sé yo, depende de lo que ustedes vayan encontrando. La idea es que una sola categoría, o sea, cada categoría, perdón, se pueda verificar a través de los 3 instrumentos. ¿Sí? O sea, que lo que los estudiantes percibieron también lo pueden contrastar con lo que el profesor percibió, o pueden decir, por el contrario, el profesor percibió esto. Ok, ¿Sí? Entonces también pueden contrastar eso, o sea, no solamente hacer una comparación, sino también un contraste. listo, ¿Ok? profe. Entonces, ¿les queda clara la tarea para la próxima clase? Sí, señora. Julie, Sí, profe. repíteme todo lo Señora. que tienen que hacer. Debemos transcribir la entrevista que nos envíe Carlos. Luego de eso debemos unir las entrevistas de lo que haga Linda y haga yo y hacer un drive. Y en el drive cada uno debemos seleccionar las categorías que creamos que son sobresalientes, digámoslo así, para después sacar las subcategorías y mirar si esas subcategorías se pueden visualizar en los otros documentos que seleccionamos para adquirir los datos. Importante que no, o sea, que cada uno tenga su archivo. Ujú. Luego ya cuando ya contrastan la información, ahí sí pueden crear un solo archivo que es el que me van a presentar el otro lunes, ¿sí? Porque durante esta semana cada uno maneje su propio archivo, con eso ustedes se encuentran, qué sé yo, el viernes, el sábado, lo ponen en común y me presentan un solo archivo. ¿Listo? Listo. ¿Está claro? Sí, señora. ¿Sí? Porque ahora sí, o sea, nos tenemos que sentar a escribir ese capítulo. Sí. ¿Listo? Listo. Bueno, ok, Nidia y Diego. Entonces aquí ya está el diario de campo compartido. ¿Listo? ¿Lo ven? Sí, señora. Listo. Entonces tenemos marzo 3. Profe, Sí, dime, Diego. Acuérdense. pues creo que ya solucioné el tema de los documentos, pues aquí ya me abren bien, no sé si los puedes revisar allá. Dieguito, ya lo voy a mirar aquí en Drive. Ok, Pero entonces sí necesito que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque ustedes al final van a tener que poner y esto va para los 2 grupos, anexos, ¿sí? sí. Entonces, en el anexo ustedes deben incluir todo el diario de campo, ¿no? Una muestra de uno de los diarios de campo. Entonces, si les sale en ese momento cortado el cuadro, pues grave, ¿sí? Pero también pues para que hagan su análisis pertinente, ¿listo? Entonces, miremoslo acá. A lo que les decía, numérenlo acá, field note 1, field note 2. Y la pregunta de Pregunta de investigación. investigación, por favor. Entonces, miremos el primero. Prefieres people, Some students show confusion and sometimes they ask in Spanish and say, no entiendo, profe. Ok, y en este caso, vuelvo y les pregunto, ¿qué hizo la profesora porque dices aquí, los ayuda a entender cómo? Usando ejemplos. Ah, bueno, hay que escribirlo ahí. Usando Bueno, profe, yo ejemplos. tengo una pregunta. ¿Dónde escribimos eso? ¿En cuál columna? Lo de La los ejemplos, profesora usa- pues Sí, esto señora. es factual, o sea, va acá. Acá. Eso fue un hecho. Ahí, ok. Eso se Ujú. pudo observar, ¿sí? Ok, perfecto. El comentario que yo puedo hacer acá, por ejemplo, es, no sé, como me sorprende que la profesora no utilizó español, sino que trató que los estudiantes entendieran a través de ejemplos, de movimiento, de flashcards, qué sé yo,
¿sí? Ah, Ese es el ok, tipo de perfecto. comentarios, o sea, no lo que se observa, sino lo que ustedes creen. Pensamos. Ujú, listo. While the teacher writes the agenda and the objective of the class, no puedo bajar más. She plays the song that they are going to study. Can see that the ¿Quién puede? Can see, aquí falta el verbo. El sujeto. Sujeto. We can see, I can see. Ajá, uy. That the Ay, porque es Diego. then they try to make the mimic that is in the computer, just writing the song, and highlights the other colors. Plays the song. Ujú. Ujú. Ok, bien. Aquí empieza nuestra task, ¿no? A pesar, bueno, lo otro es preparación para la task, entonces eso también lo podemos usar. Exchange roles. Pero bueno, porque aquí ya empieza la explicación gramatical, pero aquí en esta task, bueno, dicen que tuvieron problemas con eso, pero ¿completaron o no la actividad? O sea, sería bueno como que ustedes pusieran ejemplos de qué preguntaba el estudiante y cómo lo contestaba, ¿sí? Recuerden que yo no estoy esperando que el estudiante haga todo perfecto, ¿sí? Y obviamente van a tener dificultades porque es que ustedes lo mencionaron al principio, ellos vienen con vacíos desde primaria, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de preguntas, cómo lo contestaron para que nosotros podamos ver si en realidad ellos están o no usando el inglés? Ok. ¿Mm? Entonces, este es otro task, ¿cierto? Donde ellos están eh, haciéndolo de la rutina del amigo. Bueno, si aquí estamos mirando que los estudiantes igual mostraron desinterés, entonces algo está fallando en nuestra aplicación de las clases. Ya miramos el segundo, ¿sí? Pero todo esto tenemos que ponerlo en el análisis, ¿sí? Este fue, digamos, el primer diario de campo, entre comillas, sería como la primera aplicación de la estrategia. Pues obviamente no vamos a
pretender que la estrategia funcionara de una vez, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar en los siguientes diarios de campo. ¿Cuántos diarios de campo tienen? ¿Cuántas clases han aplicado con eso? 3 y la final es el jueves. Solo van a aplicar 4, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿qué diario de campo están viendo acá? ¿El otro? Ese es el número 2. ¿Sí? O sea, están en la Sí, pantalla señora. viendo el 2. Entonces, bueno, Sí, lo señora. voy a escribir acá, field notes. Porque puede que, o sea, y eso todo hace parte del análisis, por eso les digo que uno no tiene que forzar los datos, ¿sí? O sea, puede que en la primera clase los muchachos hayan pues, mostrado desinterés porque ahí eso era lo que venían acostumbrados, a estar desinteresados en la clase. Pero ¿qué pasa en la segunda, en la tercera y en la cuarta clase? No, nosotros no estamos pretendiendo que haya un cambio pues súper radical, pero debe existir algo que nos indique que sirve o no sirve. There's difficulty because the students are understanding. Ellos tienen diccionario en la clase, ¿sí? Sí, esa clase se hizo en la biblioteca, entonces ahí habían algunos diccionarios. ¿Qué pasó? Porque me devolví. Ahí ya. Listo, perfecto. ¿Ven que aquí está más claro cómo se hizo la tarea? Necesito que en el primer diario de campo arreglen eso. Como les digo, den ejemplos. Un grupo presentó, bueno, ustedes mencionan ahí, un grupo presentó a Cristiano Ronaldo, sí, pero pues qué clase de preguntas hicieron, ¿sí? Ok. Ujú. ¿Ves? Participaron más que en las anteriores. Entonces ahí ya estoy notando un progreso, pequeño, Sí. pero un progreso. Ujú. Ok, ¿y cómo termina la clase? O acá les falta. Que dicen que querían, o sea, que la profesora les recomendó usar oraciones presente continuo, pero ¿qué tipo, pues, qué pasó con eso? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Cómo termina la clase? Siempre tienen que mirar Sí, ponerla. cómo termina, ¿no? Ajá, sí, señor. ¿Listo? Bien, en estos 2 diarios de campo, Nidia y Diego, ¿ustedes qué resaltarían? ¿Qué cosas podrían ir agrupando y qué nombre les darían? Bueno, pues pienso que se podría ir agrupando las observaciones que nos hacía la profesora, de que los chicos ya empezaron pues como participar más, aunque usaban su lengua materna, ellos participaban
participaban aportando a la clase. También ellos, por ejemplo, con los juegos, los niños intentaban. Bueno, ¿y cómo nombrarían esa categoría? O sea, ¿qué nombre le darían inicialmente? Participación en clase. Ok, ¿qué más? Como lúdica, como, no sé, algo. Acuérdense de la pregunta de investigación, Ajá, ok. ¿sí? Entonces hay aspectos claves. Metodología TBL, ¿sí? Motivación para el aprendizaje. Motivación para el aprendizaje podría ser uno, y motivación para el aprendizaje en inglés específicamente. Entonces, que ya lo dijimos en los anteriores, o sea, ¿qué otras cosas ustedes pueden evidenciar? Nidia, necesito que me hagas el favor y compartas estos mismos diarios de campo, puede ser el 1 o el 2, desde tu Zoom, ¿sí? Comparte tu pantalla para que ustedes puedan ir subrayando. ¿Ya lo pueden ver? No. ¿No? Abajo dice Share Screen, ¿sí? Sí, Le das a eso y te abre una ventana y te dice exactamente qué quieres compartir. Ya. Seleccionas eso. Esperar compartir, ¿qué? Ah, pero no, ese es el lesson plan. Lo siento. Bueno. En el Drive, el que estábamos viendo en el Ah, Drive. ok. Ah, bueno. Esto es como cuando uno hace una lectura de un texto, ¿sí? Que uno empieza a resaltar las cosas que le parecen importantes. Entonces, cuando ustedes empiezan a resaltar, lo empiezan a resaltar de colores diferentes para que identifiquen que no todo lo que están resaltando tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Cuando uno lee y resalta, a veces uno toma notas al ladito, ¿cierto? Y uno Sí, le sí. pone como, no sé, digamos, Comentarios. por ejemplo, estoy leyendo la definición de TBL, ¿cierto? Entonces subrayé y al ladito le pongo definición para saber, ¿cierto? Y bueno, en otras 3 páginas subrayo otras cosas que me parecieron importantes y le pongo características, ¿sí? Para yo acordarme de qué está hablando esa parte. Y luego en otra le pongo ejemplos, ¿sí? Subrayé algunos ejemplos. Y luego en otra pongo, no sé, autores que hablan sobre el tema. Entonces, eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer ahorita. Listo. Entonces, tenemos ahí la pregunta de investigación. How does the change of methodology to TBL impact on student motivation to learn English? Baja. ¿Ese es el 1 o el 2? Este es el número 1. ¿Lo comparto el 2? No, deja ese, baja. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, Diego y Nidia, ustedes leyendo eso, ¿qué subrayarían? ¿Y cómo lo llamarían? Acuérdense que en la plataforma de Moodle, es que de verdad que yo no tengo el control. En la plataforma de Moodle ustedes tienen la presentación de análisis de datos y tienen también la teoría sobre análisis, cómo analizar datos, ¿no? Por si no están entendiendo el ejercicio. Pero bueno, de aquí ustedes qué subrayarían y qué le pondrían al lado, o cómo lo llamarían. Por ejemplo, donde habla del estudiante que está distraído, no sé. Ok. ¿Qué pondrías? ¿Desde dónde hasta dónde subrayarías, Diego?
Hasta answer the question, puede ser. Ok, ¿y qué pondrías al lado? Como falta de atención o algo así, pero no sé. Perfecto, falta de atención, listo. Le vamos a dar a eso color amarillo, listo. Ok, entonces ya saben que de aquí en adelante todas las cosas que tengan que ver con falta de atención irán ¿en qué color? Amarillo. Listo, seguimos. ¿Qué más ven? No sé, the teacher repeats again, and esa parte como, Esfuerzo puede ser o algo así. ¿Cómo? Esa parte no la entendí. esa parte. Entonces, the teacher repeats it again, Ujú. como, no sé, como acompañamiento del docente, Como no sé qué otra palabra, la que tú dijiste también. Listo, ustedes, o sea, ustedes están haciendo lo que ven, perfecto. Ponle un color. Verde, listo. Entonces de aquí en adelante todo lo verde donde ustedes vean que haya un acompañamiento del docente o una guía del docente, pues lo van a poner con verde, ¿cierto? Ahora les pregunto, esa guía del docente o ese support, ¿cómo lo relacionarían con la pregunta de investigación? Devuélvete arriba un segundito a la pregunta. How does a change of methodology to TBL impact on a student motivation to learn English? Esa parte de subrayada, ¿qué nos puede, qué parte de la pregunta nos puede responder, por decir de alguna manera? ¿O con qué parte de la pregunta está relacionada? Motivation to learn English. ¿Segura? Sí, porque si el docente acompaña al estudiante, él va a tener más Pero seguridad. Va a ser más- ojo que tú estás hablando de la motivación de los estudiantes, no de la tuya. Ese acompañamiento del docente yo lo veo más como parte de la metodología, metodología. ¿sí? Entonces, ese aspecto de la metodología permite, sí, que los estudiantes se sientan más acompañados, se sientan motivados, pero porque es una Parte parte de la metodología. ¿Listo? Ujú. Bien, continuemos. Abajo. ¿Qué más ven? Eso puede ser, por ejemplo, en esta parte que dice que es comunicativo, ¿no? Some students didn't get the message and she must help them to give the answer. ¿Qué es eso? Pues de que, o sea, no, ellos no, como que no entienden el mensaje. Entonces, esto podría, no sé, como desmotivación, como con falta de conocimientos bases. Aquí hay nuevamente una guía del profesor. She must help them to give the answer. Y en verde nuevamente. ¿Sí? O sea, cuando el estudiante no entiende, la profesora le ayuda. O sea, yo lo pondría desde antes. Los estudiantes que no entienden qué pasa, la profesora lo ayuda. Okay. ¿Sí? ¿Qué más? Bajemos. ¿Qué más? Los estudiantes el ritmo de la canción. Ajá. ¿Hasta dónde? Hasta ahí yo creo, porque ya lo otro es como... Hasta the computer, diría yo, que acaba esa oración.
We can see that the students enjoy the rhythm of the song. They try to make the mimic that is on the computer. ¿Amarillo, verde o un color nuevo? Podría ser un nuevo, ¿Podría ser que Diego? color nuevo. ¿Por qué? ¿Y cómo le pondría? Como, no sé, como que están disfrutando la clase, pero no sé cómo llamar, Motivación, ¿no? cómo se llamaría. No, o sea, esa motivación tenemos que desglosarla, Nidia, ¿ok? O sea, yo no puedo decir, sí, o sea, obviamente eso va relacionado con la motivación, pero ¿por qué? ¿Qué me dice que un estudiante está motivado? ¿Cuál era tu idea, Diego? Como interés, no sé, como... We can see that the students enjoy the rhythm of the song. They try to make the mimic that is in the computer. Yo le pondría por ahora, students like the different types of activities. ¿Sí? En este caso, ¿qué es? Una canción. O students love audiovisual aids. No sé. ¿Listo? Bajen. ¿Qué ven por ahí? Teacher correct the pronunciation. ¿Y eso con qué lo asocian? Acompañamiento del docente. Ok, puede ser. Listo. Students have fun when the teacher asks them to sing in rows. Sí, pues, puede ser este azulito, porque pues a ellos les gusta la actividad. Listo, perfecto. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí, señora. Entonces, necesito ver estos diarios de campo analizados de esta manera y con los comentarios ahí al ladito, o sea, que ustedes pongan acá Como la categoría. y cómo lo llamaron inicialmente, ¿listo? Sí. Cómo llamaron a esa grande categoría, pero van a hacer lo mismo, o sea, cada uno va a realizar un análisis de sus diarios de campo, o sea, no de los que hizo cada uno, sino de todos. ¿Cuántos en este momento hay? ¿Tres? 3, sí, señora. 3. Entonces, y cuando, bueno, ustedes ya miran cuando levantan el número 4. Pero entonces, El jueves. Diego y Nidia, ¿sí? Cada uno debe tener un archivo separado del diario de campo 1, 2 y 3. Ok. ¿Listo? Y entonces Diego hace un análisis por un lado y Nidia hace un análisis por el otro. En esta semana, el, no sé, jueves, viernes, sábado, domingo, se encuentran. ¿Sí? Sí. Siento que estén muy juiciosos con eso, si no ustedes no se van a alcanzar a graduar ahorita. ¿Listo? Entonces, se sientan los dos a mirar qué hicieron, a mirar qué cosas tienen en común, qué cosas tienen diferente y a decidir en un solo análisis, que es el que me van a presentar el próximo lunes en sus diarios de campo. ¿Ok? Sí, señora. ¿Cuándo vas a aplicar la entrevista? Mañana. Deja, por favor, de compartir pantalla, Nidia, por favor. Y miramos las preguntas rápidamente. El que le envió Diego, profe. Es que creo que envió uno equivocado. ¿El que envió Diego? Sí. ¿Diego me envió algo? Yo te envié fue, pero los diarios de campo para ver si te abrían ya bien. Sí, exacto, Diego me Antes, enviaba preguntas. Preguntas. Lo que pasa es que seguro, no sé si ustedes lo tienen en Drive y cuando se baja, sale, llega todo, ya les muestro cómo llega el archivo. Sí, pero mira el último, porfa. Que creo que ya... ¿De las preguntas, Diego? No, el diario de campo, a ver si ya abre bien. No, vamos a mirar las preguntas en este momento. Las preguntas. ¿Sí ven cómo llega? Todo llega pegado.
¿Sí? Preguntas, entrevista inicial. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué material te gusta más? ¿Qué material? No, ¿qué materia? Ah, dice material. Sí, ves? sí, señora. Estoy loca. ¿Qué materia te gusta más y por qué? ¿Cuál es su concepción sobre la clase de inglés? Esa pregunta es difícil para un niño de 6. ¿Qué piensas de la clase de ¿Lo que inglés? piensas? Día más acertada. Vayan ustedes corrigiendo ahí. ¿Y ustedes qué piensas de la clase de inglés? Ah, sí, es chévere, me gusta. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué te gusta de la clase de inglés? Recuerden que estas son guiadas. Es una entrevista semiestructurada. Entonces, estas son preguntas iniciales que yo puedo ir modificando o ahondando cada vez que el estudiante me va contestando. ¿Listo? Sí, sí. ¿Qué es lo que más gusta de la clase de inglés? ¿Te resulta fácil hacer las actividades que te piden en la clase de inglés? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las actividades que más te gustan de la clase de inglés? Creo que esta y esta pueden ser lo mismo. Esta y esta. ¿Cuáles son? ¿Sí? Entonces, traten de unirla en una sola. Que no te interesa y que no te gustan. ¿Por qué? Esta no. La última ni se las mencionan porque ellos no tienen por qué saber de metodologías. Ok. O sea, nada, absolutamente nada. O sea, esa ni se las menciona, ¿viste? ¿Cuándo dices que vas a aplicar esto? Mañana, profe. Mañana. ¿Cuántos estudiantes? Pues habíamos dicho de un grupo pequeño, más o menos de 5 a 6 estudiantes. Listo. Entonces, lo mismo. Van a hacer la grabación del audio, se van a repartir, ¿listo? Las transcripciones para luego también empezar a analizar esas entrevistas, ¿ok? Sí. ¿Ustedes tienen qué? ¿Entrevistas y diarios de campo? ¿Ya? Sí, señora. No más. Listo, bien, perfecto. Ok. ¿Preguntas? Pues en la actividad de los colores simplemente, solamente es poner, o sea, pues analizar y como clasificarlas. No damos ningún concepto, nada de eso, ¿cierto? Ustedes pueden empezar a hacer comentarios ahí. O sea, lo que, Nidia, por favor, revisa las grabaciones. Lo que yo les aclaraba en la clase pasada. Ustedes pueden, digamos ahí, cuando ustedes están subrayando, y que subrayaron el desinterés, ¿sí? Ustedes pueden hacer un comentario al lado que diga por qué los estudiantes están desinteresados. O pueden hacer una reflexión como, no sé, este tipo de actividad no fue adecuada para ellos, ¿sí? Pero pues no es necesario que ya tengan el análisis como tal, porque ya después de eso entonces vamos a empezar a agrupar las categorías que es lo que llamamos actual coding. O sea, esta es una inicial, ¿listo? Solo color coding, luego vamos a hacer el actual para pasar también el select, ¿listo? Sí. Ustedes tienen las siguientes tareas. Por un lado, terminar los diarios de campo, ¿sí? Miren que cuando ustedes empiezan a analizar es que se van a dar cuenta que hace falta información. Ah, pero si le ayudo y le ayudo, ¿cómo? Sí. Desarrolló la tarea, pero ok, sí, la desarrolló, pero ¿cómo? ¿Sí? Entonces ustedes van completando sus diarios de campo. Van completando los diarios de campo y hacen el análisis independiente para luego reunirse y sacar un solo análisis inicial. ¿Listo? Que es el que me van a presentar. También van a hacer las entrevistas y van a empezar a transcribirlas, ¿ok? Sí, señora. ¿Listo? Y van a revisar, por favor, y esto para los dos grupos, van a revisar la presentación que hay sobre análisis de datos. Se llama Grounded Theory en la plataforma y los documentos también que hay ahí sobre Grounded Theory, para que entiendan más cómo es que se hace un análisis de datos y cómo se triangula la información también. ¿Listo? Sí, señora. Listo, profe.
¿Seguro lo hacen? Sí, señora. Bueno, yo veré. Lean, por favor, lean. ¿Listo? Ok, profe. Ok. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? No, por el No, momento señora. no. Si nos surge, le escribimos, profe. Ok, exacto, eso es lo que va a pasar, que les van a surgir, les van a ir diciendo preguntas, profe, no sé qué hacer aquí, entonces ustedes me avisan, ¿vale? Profe, ¿le podemos escribir por WhatsApp cualquier cosa o solo En por horas, correo? en horas laborales. Listo, Ok. perfecto. Listo, profe. Van a escribir a las Bueno, 9. Claro que sí. no, señora. O pueden escribir, pero les contesto hasta el otro día, ¿listo? Bueno, señora. Muchas Sí. gracias. Listo, descansa. Muchísimas gracias, profe. Buenas Buenas noches. Buenas Buenas noches. 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 Buenas noches.